Hola, ¿cómo están? Eh, Hoy vamos a seguir viendo vectores y como se pueden fijar, tengo una nueva pizarra. Esta pizarra me la sugirió un colega de la escuela de verano, eh, don Gustavo Gómez, ¿ah? Que estaba pasando momentos difíciles, así que hay que apoyar a Gómez. Bueno, Tal, tal vez si cometa algunos errores la pizarra, recién me estoy acostumbrando, pero la decidí cambiar a Paint, que es así un fiel amigo Paint, pero creo que esta es mejor. Pero igual, como toda cosa nueva, debo habituarme a ella. Entonces cualquier error deben disculparme. Ahora bien, entonces voy a dibujar, bueno, voy a borrar ahí, mire, sale un punto eh, negro, lo voy a borrar. Perfecto. Bueno, voy a poner un vector, ya. Cuesta un poco esta pizarra, pero acá estoy ya. Entonces, no, lo voy a hacer en rojo. Ahí tengo el vector, ya. Voy a poner un poquito. Bien, es un vector, ya. Dijimos que un vector es una, un segmento dirigido. Es un segmento dirigido. Ya, voy a borrar ahí que salió una raya. Ahí también. Es un segmento dirigido. A. Ahí tengo el vector A. Entonces, bueno, en las clases anteriores vimos que podemos sumar, restar vectores eh, mediante métodos gráficos. Mediante métodos gráficos. Pero también vimos que eso era un poco muy aproximado. Si bien es cierto, es muy útil para situaciones cualitativas, nosotros necesitamos eh, medir cosas, ya, tener cálculo, hacer cuentas. Entonces, para ello, eh, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, introducimos un sistema de coordenadas. Y el sistema de coordenadas, que el natural que hemos visto en las clases de trigonometría, es el sistema cartesiano, sistema de coordenadas rectangulares. ¿Ya? Entonces aquí voy a dibujar el sistema. ¿Ya? Ya. Me quedo un poquito, pero tranquilo, lo voy a poner más acá. Excelente. Ahora el eje X. Perfecto. Entonces, tenemos el I, eje Y, y el eje X. Entonces, aquí tenemos que decir, no, bueno, ya, de hecho yo puse dos coordenadas nomás. Bueno, porque los vectores lo podemos trabajar en una coordenada, dos coordenadas, tres coordenadas. Lo más cómodo es trabajar para definir las cosas, es definir en dos coordenadas, que es lo más típico. Sin embargo, repito, eh, las coordenadas, que son las dimensiones del vector, puede ser n dimensiones. Nosotros, como estamos en una clase física, solamente nos vamos a remitir a una coordenada, dos coordenadas, máximo tres coordenadas.
Entonces, veamos. Si estamos en dos coordenadas, este vector, ¿no es cierto?, tiene que tener dos números, X e Y. Con eso yo ya lo tengo determinado. Entonces, naturalmente, si partimos de acá, tenemos la coordenada X y naturalmente la coordenada Y. ¿Ya? Le voy a poner un subíndice acá, un subíndice para ver qué son las coordenadas del vector A. Este vector lo puedo tener en cualquier parte, ¿eh? En cualquier parte, y siempre lo puedo traer hacia el origen del sistema de coordenadas. Entonces, naturalmente, estas coordenadas, ¿qué forman? Forman un triángulo rectángulo acá, ¿no es cierto? Porque aquí está el X, ¿no es cierto? El XA, la distancia, y aquí está el IA. Entonces, ¿cuál será la magnitud o módulo del vector? Magnitud o módulo del vector A. Bueno, naturalmente apelamos a nuestro queridísimo teorema de Pitágoras, que nos dice que la magnitud del vector A, que así se pone con dos rayitas, corresponde a la diagonal de este triángulo rectángulo. O sea, es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Excelente. No me quedó bonito, pero bueno, tranquilo. Ya me iré acostumbrando a esta nueva pizarra. Entonces, bueno, esa es la definición. ¿Ya? Esa es la definición. Entonces me dan los dos números y yo opté. Ahora bien, ahora viene el tema que yo les quería hace rato de los otros videos hablar. ¿Qué es la dirección? ¿Qué es lo que será la dirección? Bueno, la dirección es un ángulo teta, que es el ángulo que forma el vector con el eje positivo de las X. Repito, es el ángulo que hace el vector con el eje positivo de las X. Por lo tanto, aquí tenemos, por ejemplo, si este fuera casi 45 grados, etcétera, 30, pero siempre medido con respecto al eje X. Si usamos trigonometría, tenemos aquí el cateto opuesto, cateto adyacente, por lo tanto, la tangente de teta va a ser igual al cateto opuesto y partido por A, o sea, y A partido por XA, que es el cateto adyacente. ¿Cómo despejamos ese ángulo? Bien, así pues. En las clases de trigonometría ya introdujimos esto, es la función inversa a la tangente, tan y A partido por XA. ¿Ya? Excelente. Entonces ahí tenemos, jóvenes, las dos fórmulas que nos sirven para la magnitud y para la dirección del vector. ¿Ya? Bien. Continuando. Ahí tenemos el vector B. ¿Ya? Vector B también, como ven, dos dimensiones. Y este vector tiene coordenadas. Vamos a poner aquí en esto. Coordenadas
menos 3 en X y 4 en Y. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será? ¿Cuál será la magnitud de B? La magnitud de B, ¿ya? Bueno, la magnitud o módulo también se puede poner como una B nomás, sin flecha. Entonces sabemos que la magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada, por el teorema de Pitágoras, de menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no es cierto? Luego B, la magnitud, va a ser igual a 9 más 16, ¿cierto? Y esto es igual a raíz de 25. ¿Ah? No olvidar esto porque es un módulo, ¿ah? Que es el tamaño. Cuando esto represente, por ejemplo, una fuerza, esto va a tener unidades. Cuando represente un desplazamiento, va a tener unidades también. Entonces, esto, en este caso, estamos haciendo solamente matemáticas y esto es 5. ¿Ya? Bien. Ahí tenemos la magnitud del vector o tamaño del vector. Pero atención, ¿cuál es la dirección de este vector? ¿Cuál es la dirección? Entonces, naturalmente, ¿cómo habíamos definido la dirección? Como el ángulo que hace el vector con el eje X positivo, yendo en contra del sentido antihorario, o sea, en el sentido antihorario, ¿ya? Contra el movimiento de las manecillas del reloj. Este es el ángulo teta que representa la dirección del vector. Pero naturalmente, para hacer lo que hicimos acá, tomamos este triángulo, ¿no es cierto? Ese triángulo que está ahí. Y ese triángulo tiene un ángulo alfa ahí, que es un ángulo agudo. Entonces, claro, este es el que necesitamos saber. Este ángulo en matemáticas recibe el nombre de ángulo de referencia. ¿Qué es lo que es un ángulo de referencia? Es el ángulo que hace, ¿no es cierto? En este caso el vector con el eje X más próximo. ¿Ya? Más próximo, en este caso el eje X negativo, no el positivo. Pero si sabemos alfa, sabemos teta. Entonces, ¿cómo vamos a sacar alfa? Alfa va a ser igual, perdón, ya, bueno, bajar eso ahí en total, no se nota. Tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto, que es 4, ¿no es cierto? 4. Dividido por 3, ¿no es cierto? 3, tomamos 3 como magnitud de 3, ¿ya? Porque es un triángulo este, ¿ya? Entonces, alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 4 partido por 3, ¿ya? Bueno, alfa va a ser igual, empleo mi calculadora, que la tengo por un lado, aquí la tengo, entonces digo, tangente, tangente a la menos 1, o sea, chif, tan 4 dividido en 3, 53,1, o sea, 53,1 grados, ¿ya? Pero atención, esa no es la dirección. ¿Cuál es la dirección? La dirección es 180, ¿no es cierto? Porque teta, lo voy a poner por acá, es 180 menos 53,1 grados. Y esto da 180 menos 53,1, 126. Voy a poner ahí 126,9 grados. Esa es la dirección.
126,9 grados. ¿Ya? Bueno, espero que les haya gustado este video y nos seguiremos viendo.